Serginho Dest ya no es futbolista del Barça y la gente está con muchas dudas de cuánto es el ahorro que genera el club tras su salida. Que si el club tiene pérdidas, que si el ahorro no es tanto como se presupone, que si a ese ahorro hay que restarle las pérdidas económicas que tiene el club contablemente por el traspaso a 0 euros del futbolista. Bueno, pues en este vídeo van a ser resueltas todas esas dudas porque aquí tenéis todas las respuestas. Como bien sabéis, el Barça anunció el pasado fin de semana que Serginho Dest será traspasado definitivamente al PSV Eindhoven. El jugador ya no forma parte del FC Barcelona. En el comunicado que pone el Barça se habla de traspaso del futbolista, pero no se habla del valor, no se habla de si se ha vendido por 5, por 10 o a coste cero, que es como se ha comentado y filtrado posteriormente. El traspaso de Serginho Dest al PSV Eindhoven fue por 0 millones de euros. El Barça lo que se reserva es un porcentaje de una futura venta del futbolista, o sea que si el PSV Eindhoven vende a Serginho Dest en el futuro, habrá un porcentaje de ese traspaso, de ese valor final, de esos 20-30 millones por lo que lo venda el PSV como ejemplo, habrá un porcentaje que se lleve el Barça. En este caso el Barça no se lleva un dinero por este traspaso a coste cero, evidentemente porque se ha llegado a ese acuerdo justamente para ese porcentaje a futuro. Se podrá llevar el Barça en el futuro algo de dinero por Serginho Dest, pero a día de hoy no. También es bueno recordar que Serginho Dest ahora mismo tiene una lesión muy importante en la rodilla que no volverá a jugar ni volverá a los terrenos de juego hasta el mes de enero de 2025. Por lo tanto, el traspaso del jugador simplemente es para generarte un ahorro de su salario. ¿Y cuánto se genera ese ahorro? Pues en este vídeo ya os digo que os voy a dar la respuesta. Más allá de eso, creo que el movimiento es bastante inteligente por parte del Barça, ya que es un jugador que presumiblemente te ibas a comer durante media temporada, ya que en enero podría negociar con el club que quisiera totalmente gratis. O sea, se iría también totalmente gratis, lo que pasa que durante estos 6 meses, 7 meses hasta que el jugador llegue a un acuerdo con el nuevo club, tendrías que pagarle su salario. De hecho, si el acuerdo lo consigue Dest en enero para el verano del año siguiente, estando todavía en el Barça, tendría que el Barça pagarle durante toda esta temporada su salario. En esta ocasión ya se lo va a pagar el PSV Eindhoven como jugador del conjunto holandés. Pero en fin, vamos al meollo de la explicación, y es que el Serginho Dest en el Barça tenía un salario bruto que oscila entre los 8 millones de euros y los 10. Aquí ya depende de qué información cojas, porque unos dicen 8 millones de euros, otros dicen 10 millones de euros. En otras noticias y en otras informaciones hablan de 5, pero en este caso los 5 serían netos, por lo tanto estamos hablando de unos 8-10 millones de euros brutos. En el caso de las pérdidas, el Barça obtiene 4 millones de euros porque es la amortización que faltaba por parte del jugador. Cuando Serginho Dest fichó por el Barça, fue una amortización que anualmente al Barça le costaba entre unos 3,6-4 millones de euros, dependiendo de que si las variables o no han sido cumplidas. En nuestro caso yo creo que van a ser más cerca de los 3,6 que de los 4, pero bueno, para ponernos en el peor de los casos vamos a contar con 4 millones de euros de pérdidas contables. Y entonces lo que normalmente hace la gente es, si eran 8 o 10 millones de euros de salario menos los 4 millones de pérdidas, el fair play generado ha sido de 6 millones de euros. Y no, no es así. ¿Cómo es entonces? Pues el ahorro realmente, como veis ahí, son de 8 o 10 millones de euros, el salario del futbolista. Esto es lo que se ahorra el Barça para la próxima temporada, y esto es lo que generaría fair play el próximo verano, estando en la regla 1-1. Sin estar en la regla 1-1, evidentemente el fair play generado sería el 60% de estos 8 o 10 millones de euros. ¿Y por qué no se restan las pérdidas económicas que ha tenido el Barça y cuentas todo el salario del jugador? Porque cambió la normativa. La liga cambió ciertas normas y en este sentido las pérdidas contables de un futbolista ya no afectan tanto en el fair play financiero. Antes las pérdidas económicas lo que hacía la liga era restártelas del límite salarial. Ahora lo que hace la liga es que esas pérdidas, esos 4 millones de euros que debería tener de amortización Serginho Dest, la próxima temporada en el Barça seguirá contando en su masa salarial. O sea, sin Dest en plantilla, el Barça tendrá 4 millones de euros de amortización de Dest. ¿Y por qué se hace de esta manera? Pues simplemente para que no te perjudique. Ahora van a haber 4 millones de euros en una masa salarial del Barça que antes saldrían de ahí, pero se restarían del límite salarial. Pasa de 4 millones en positivo, por así decirlo, en masa salarial, a 4 millones en negativo. Esto era antes, ahora no, ahora se mantienen esos 4 millones, por lo tanto no perjudica tanto porque no pasa de algo positivo a restarte el límite salarial. Por tanto, el ahorro viene generado de su salario, la amortización se mantiene y como le quedaba un año de contrato, en la temporada 25-26 la amortización desaparecerá y ya el Barça no tendrá absolutamente nada de Serginho Dest en su masa salarial. Ahora sí lo mantiene, pero lo mantiene para que no le reste, y su salario es ahorrado por parte del Barça. Por lo tanto, el fair play financiero viene generado de su ahorro salarial, que si son 10 millones de euros, depende también de la regla en la que esté. Si es la regla 1-1, 10 millones de euros de fair play financiero. Si es la regla del 60%, pues sería el 60% de esos 10 millones de euros. Unos 6 aproximadamente. Espero que os hayáis podido enterar y os haya servido este vídeo. Muchísimas gracias a todos, nos vemos en el siguiente. Chao, chao.